yo me tuve que contener como mamá. Claro, yo era la primera cheerleader de ella. Tuve que contenerme porque anoche vi una promesa cumplida. Y la palabra en este día que yo te voy a traer se llama: la tormenta no puede detener las promesas. Escucha bien. La tormenta no puede detener las promesas. Porque yo tuve 8 años en una tormenta con Daniela. Suicidio. El 2020, 3 veces trató de suicidarse. En pura pandemia. Mi esposo con el COVID y mi hija tratando de matarse. Pero nunca dejamos de ir a la iglesia. Nunca dejamos de adorar a Dios. Nunca dejé de diezmar y ofrendar. Nunca dejé de creerle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque desde mi vientre Dios le llamó profeta. Y yo agarré esa palabra y la creí. ¿Que pasamos tormentas? Sí. Pero había una promesa. Y cuando yo la vi anoche, porque mayormente cuando ella adora, siempre hacía coro. Pero anoche ya estaba fluyendo. Y después al último el pianista le dice: tengo un estudio y estoy remodelándolo. No dejes que el don, el regalo que Dios te dio se apague, porque Dios te va a llamar a cuentas por él. No te preocupes si no tienes dinero, porque ya tienes 5 adoraciones escritas. No te preocupes si no tienes dinero. Llámanos. ¿Y sabes por qué te cuento esto? Porque la tormenta no puede detener tus promesas. Dígale a que él tiene al lado: la tormenta no puede detener las promesas. Hebreos 10:23. Mira lo que me dice: mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Pero ¿sabes qué pasa? Que no nos mantenemos firmes, empezamos a titubear, empezamos a murmurar de Dios mismo, comenzamos a desbalancearnos. Hoy soy espiritual, hoy estoy emocional. Hoy voy a la iglesia, el miércoles no. Y me convierto en solamente los domingos. No quiero estudiar, no me levanto a orar, no leo la palabra cuando la ponen ahí. Oro cuando se intercede, si llego a tiempo a la iglesia, porque llego a mitad de adoración. Entonces tenemos que estar firmes sin titubear. Usted no puede estar titubeando y usted no puede estar desbalanceado, porque tienes que confiar en que Dios va a cumplir lo que te dijo. Y te voy a explicar lo que sucede antes de la tormenta. Mira, hay gente que dice: después de la tormenta viene la calma. Aún no, mi amor, gracias. Ok. Se dice que hay un fenómeno que se llama calma antes de la tormenta, no después. Tras unos minutos a notar cambios en el aire. Usted ha visto que a veces nuestros bisabuelos, nuestras abuelas decían: va a llover, porque se daban cuenta que en el aire habían cambios en las nubes. De momento estaba soleado, de momento comenzaba a nublarse y a ponerse gris. Las nubes comenzaban a oscurecerse. Entonces venía
una calma antes de la tormenta. De repente aparece una línea de nubes muy negras y empiezan a caer las primeras gotas de lluvia. Así que la calma no es después de la tormenta, es antes. Ahora, ¿qué sucede cuando hay tormenta? Le voy a explicar cómo se forma. Una tormenta es un fenómeno que se caracteriza por la presencia de dos o más masas de aires de diferentes temperaturas. ¿En qué aire te encuentras tú? ¿En qué temperatura te encuentras tú hoy? ¿Estás tibio? ¿Estás caliente? ¿Estás frío? Y este contraste térmico hace que la atmósfera se inestabilice. Nosotros, los cristianos, sabemos que cuando llegamos a un lugar, la atmósfera espiritual cambia. Hay unas atmósferas que tienen que cambiar. Si tú eres luz, si tú eres sal, si tú tienes poder, si tienes autoridad, cuando tú llegas a un lugar, esa atmósfera se tiene que someter a ti, no tú a ella. Cuando una tormenta se forma, hay una guerra, hay una lucha en la atmósfera. Y esa atmósfera causa inestabilidad, que es lo que sucede cuando viene una tormenta a nuestra vida. Antes de que venga la tormenta se forma una guerra en la atmósfera para inestabilizarte. Y si la inestabilidad llega a tu vida, se convierte en tormenta. Y a veces no sabemos discernir que la atmósfera se está inestabilizando y caemos en la tormenta. La tormenta causa lluvias, vientos, relámpagos, truenos, rayos y también a veces granizo. Pero ¿sabe otro significado que encontré para la tormenta? Es temporal. Hay gente en unos países que le llaman, no, es un temporal. Entonces la tormenta que está pasando hoy es temporal. Dile al que tienes al lado, la tormenta que están pasando es temporal. Esta tormenta se desarrolla cuando la atmósfera que ya se puso inestable se ha unido entre un aire cálido y un aire más alto. ¿En qué posición te encuentras hoy? ¿En el aire cálido o en el aire más alto? Cuando eso sucede, comienza una humedad. Y cuando llega esa humedad, hay un mecanismo de elevación presente. Te voy a hablar ahora de las etapas de la tormenta. La tormenta tiene 3 fases o 3 etapas que se dividen en el ciclo vital de una tormenta ordinaria. La fase inicial se llama cúmulo, que significa el desarrollo. ¿Cómo se desarrolla la tormenta, verdad? Después viene la fase de madurez. Ahí es cuando la tormenta alcanza su culminación. Y la fase número 3, disipación, que es cuando se termina la tormenta. O sea que cuando nosotros estamos pasando por una tormenta, tú tienes que pasar 3 etapas en tu vida. La inicial viene cuando estás en el medio de la tormenta y ya cuando la tormenta está finalizando. Pero muchas veces cuando estamos en el comienzo de la tormenta, nos desesperamos, nos desorientamos y perecemos en la tormenta, porque no estamos preparados para pasar las otras 2 etapas. En esta tarde hay un cambio notable en el reino sobrenatural que está ocurriendo en este momento. El enemigo está esforzándose para desviar a muchos a que dejen de tener fe y llevarte al temor, llevarte al miedo, llevarte a la derrota,
llevarte que entregues todo, que te des por vencido y que te quedes en casa por una tormentita. Se ha intensificado en sus tácticas y ha aumentado la batalla en tu contra. Pero su objetivo es tratar de abrumarte para impedir que las promesas que Dios te ha dado se cumplan. Pero ¿sabes qué? La palabra que Dios dijo sobre ti no va a regresar vacía sino cumplida. Porque Dios no miente, ni tampoco se arrepiente de lo que dijo. Somos nosotros los que mentimos. Somos nosotros los que no hacemos que la palabra que Dios te dijo se cumpla por nuestra desobediencia. Porque a veces cuando Dios te da una palabra, ¿sabes lo que hacemos? Nos recostamos y nos sentamos. La palabra trae condiciones. Sí, Dios dijo que Daniel iba a ser profeta, pero el diablo dijo, va a ser profeta. Yo voy a ver si va a ser verdad. Entonces, ¿cuáles eran esas condiciones? Mi relación con Dios. Me entregaba ministerios. Nos llamaba como pastores. Me entregaba ministerio de liberación. Me entregaba el ministerio profético. Nos entregaba una iglesia en Allentown. Nos entrega a las naciones. Esas son las condiciones. Ok, ella va a hacer esto, pero tú vas a hacer esto para mí. Condiciones. Entonces cuando Dios nos da una palabra, nos queremos sentar y que la palabra caiga del cielo, ¡pum!, al frente tuyo. Y tú sin hacer nada. Sin orar, sin ayunar, sin leer la palabra, sin congregarte. Qué lindo fuera así. Entonces ya yo fuera querubín. Ya tuviera yo ala y estuviera volando. Si fuera así de fácil. Pero hay condiciones que tenemos que cumplir. Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda, mucho se le exige. Entonces a veces pedimos, pero no sabe que si Dios te da, te va a exigir. Entonces no pida si no quiere que le exijan. Aleluya, dígame un amén. Están muy calladitos ustedes, ¿qué les pasa? ¿Está fuerte? ¿Están recibiendo? Gloria a Dios, para eso es. Entonces, la palabra no va a regresar vacía sino cumplida. A menos que usted no permita que se cumpla. Por desobediente, por cabezón. Porque si Dios te dice camina al norte, ¿por qué te vas para el sur? Si Dios te dice camina 5 pasos, ¿por qué caminaste 10? Si no, probablemente la bendición estaba en los pasos número 5. En esta tarde, háblale a la tormenta y lucha con tus profecías. Lucha por lo que Dios te dijo. Pelea cada palabra que Dios ha declarado sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu llamado, sobre tu generación. Y peléalas. Dile a la tormenta: hay una promesa que hay que cumplir y Dios lo va a hacer. En este mes, en octubre, hay mucha intensidad y hay mucha guerra en el mundo espiritual, porque Satanás se aprovecha. El día de las brujas, muchos sacrificios. Hay mucha gente que reinforce. How you say reinforce in Spanish? Refuerza que desayune. Hoy un desayuno americano y se me olvidó el español. Hay mucha gente que refuerza sus pactos, sus trabajos de brujería. Hay muchos sacrificios que se hacen en este mes. Y por eso tú ves el pueblo en el mes de octubre que anda un poquito achicopalado. No ha llegado el frío y ya la gente está metido viendo Netflix en la cama. Ya la gente se acurrucó. Lo dije bien, Cintia, mi maestra de español. ¿Cómo es? Acurrucó. Ajá, Cintia, mi maestra de español. Entonces, hay una intensidad en este mes. Por lo tanto, tu vida espiritual y tu relación con Dios tiene que intensificarse aún más. Cuando tú estás en una tormenta es cuando más apoyo tienes que buscar de Dios. Es cuando más tú tienes que someterte debajo de Él. Es cuando más protección tú tienes que buscar
de Él. Es cuando más dirección tú tienes que buscar de Él. Marcos 4:35. Le voy a contar una historia que hay aquí sobre una tormenta. En lo que el pastor la busca, en la Biblia ocurrió una tormenta pero demoníaca, muy similar a la que a veces enfrentamos hoy en día. Y sucedió cuando Jesús y sus discípulos andaban en una barca. Mira lo que dice Marcos 35. Dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Acuérdense de esa palabra, crucemos al otro lado del lago, recuérdenla. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas no lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas. Siguiente. Entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Yo no sé qué olas han entrado en tu casa hoy. Yo no sé qué olas están arrasando tu hogar, tus hijos, tu matrimonio, tus finanzas, tu salud. Pero lo que te quiero decir es que Jesús está ahí. 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Y los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Qué le has dicho ahí? ¿No te importa que estoy sufriendo? ¿No te importa que estoy enferma? ¿No te importa que no tengo dinero? ¿No te importa que no tengo trabajo? ¿No te importa, no te importa y no te importa? Le reclamamos a Jesús. No es tiempo de reclamos. Próximo. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento. Es lo que debemos hacer. Y dijo a las olas, dos palabras: silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo. ¿Y qué hubo? Luego Él les preguntó. Hoy les pregunta a ustedes: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. ¿Entendió? Tenemos poder en nuestra voz, en nuestra boca, en nuestras palabras. Mientras estaban en el barco al cruzar, de repente se formó esta tempestad y arremetió contra la embarcación, tanto que las olas entraron en la barca. Yo no sé qué olas han entrado a tu casa o tú le has permitido entrar, porque a veces le permitimos a las cosas que entren a nuestra casa. Esta tormenta se desató tan fuerte que las olas azotaron la barca y comenzó a inundarse. Y mientras tanto Jesús estaba tranquilo, confiado, como hace Jesús en tu casa. Tú dando gritos, tú reclamando, tú llorando, tú sufriendo, desconectado, perdiendo el tiempo, quejándote, murmurando, y Jesús tranquilito durmiendo en el mueble de tu casa, esperando que tú te calmes, esperando que se te vaya el berrinche para que lo atiendas, porque Él está ahí.
Pero como andas enfocado en la tormenta, en los vientos, en las olas, en la lluvia, se te olvida que hay uno mayor que todo eso. Se te olvida que el que creó la tormenta, los vientos, las olas, la lluvia, está dentro de tu casa. Mientras tanto, Jesús dormía tranquilamente y los discípulos luchando valientemente, se creían ellos, con la feroz tormenta. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me llama la atención? Que estos tipos eran pescadores. Ellos vivían en el mar y yo estoy segura que ellos habían enfrentado tormentas anteriormente. ¿Por qué tenían miedo? Porque a veces le tenemos miedo a unos procesos y a otros no. Porque a veces le tenemos miedo a unas tormentas y a otras no. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos olvidamos que Jesús está ahí. A veces nos olvidamos que Él puede ayudarnos. A veces nos olvidamos que tenemos poder y autoridad. A veces olvidamos que su palabra es vida, que solamente tenemos que declarar, profetizar para que la tormenta cambie de rumbo, para que la tormenta se tranquilice. Ellos desesperados le decían: ¿no te importa que nos ahoguemos? Probablemente hoy tú te hagas esa misma pregunta. ¿No te importa que me esté ahogando en este proceso? ¿No te importa que no sé para dónde ir, que no tenga respuesta? ¿No te importa, ya no puedo más, que me ataquen una y otra vez? Ya no puedo soportarlo. Pero hay una palabra que se le olvidó aquí a los discípulos. Y fue cuando Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Jesús les profetizó: pasemos al otro lado. Nos enfocamos en lo que tenemos aquí. Si yo me pongo esta botella aquí, yo no puedo ver a mi esposo bien, no los puedo ver a ustedes bien porque estoy enfocada en la botella. Si alguien me está mirando a mí, yo no puedo verlo, porque nos olvidamos que hay promesas que vienen de camino. Nos olvidamos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces ellos se olvidaron que Jesús le había prometido que iban a pasar al otro lado. Así como los discípulos atravesaron esta tormenta, nosotros también pasaremos circunstancias turbulentas. Pero ¿sabe qué es la garantía? Que si Jesús está contigo, vas a pasar al otro lado. ¿Sabes cuál es la garantía? Que si tú te sometes, obedeces, la tormenta va a huir. Porque hay una promesa. En Marcos 39:40 dice, ¿verdad?, que Jesús se levantó y reprendió al viento y le ordenó al mar. ¿Por qué tú no puedes hacerlo? Silencio, cálmate, cálmense. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué andamos con miedo? Decimos que somos cristianos. Sí, yo creo en Dios. Pero te llega algo y te encuevas. Te metes corriendo, te escondes. Dejas de orar. Dejas de leer la palabra. Dejas de adorar. Dejas de congregarte. ¿Y qué te ha hecho Dios? Si lo que quiere es salvarte, lo que quiere es amarte. Pero no dejamos el trabajo, no dejamos de ir al mall, no dejamos de ir al buffet chino. ¿Por qué, Dios? ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Qué te
te ha dado todo, que te ha protegido. ¿Sabes qué es? Que aún no tenemos fe. Porque cuando tú tienes fe, no importa lo que pases, tú haces lo que tienes que hacer. Cuando tú tienes fe, no importa lo que estés pasando, tú haces lo que Dios te llamó a hacer. El hecho de que Jesús reprendiera al viento nos revela que esta era una tormenta enviada por el enemigo. Fue diseñada para hacer que estos hombres de Dios abandonaran su fe y abrazaran el espíritu de temor, de inseguridad, de incredulidad. Porque a veces cuando dudamos no nos damos cuenta que le abrimos las puertas a esos espíritus de incredulidad, de temor, de miedo. Fue enviada para ser un obstáculo a su destino y tratar de detener lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Lo mismo está haciendo el enemigo hoy con tu vida. Pero en el nombre de Jesús no funcionará. Porque hoy tú te levantas porque tienes una palabra de Dios para luchar con tus profecías, para luchar por tus promesas, para que lo que Dios te dijo se cumpla. Jesús le pregunta: ¿todavía no tienen fe? Oye, estos cabezones caminaron con Jesús 3 años, vieron los milagros, fueron testigos y todavía dudaban. Todavía seguían dudando. Imagínate ellos que tuvieron ahí. Compáralo con la gente de hoy en día que no tuvieron. En esencia, Jesús les preguntaba, o sea, aquí entre nosotros, ¿qué pasó con tu fe en mi promesa? Pero yo les pregunto hoy, ¿están luchando por mantener su fe en lo que Dios les ha prometido para su vida? Aguanta. Ponte el cinturón y aguanta. Estás a punto de experimentar cómo Dios te va a lanzar al siguiente nivel de avance, porque vas a salir de esta tormenta. Sabes que al final cruzaron al otro lado. Pero sabes que al cruzar al otro lado, no sé si usted ha leído, pero usted tiene que leerlo en su casa, los esperaba un endemoniado. Y tenía legiones, miles de demonios. Yo me imagino estos discípulos asustados. Primero se iban a morir ahogados. Primero estaban asustados. Yo me imagino que cuando Jesús le dice al viento: cálmate, cállate la tormenta, los tipos respiraron. Ay, ya estamos tranquilos, vamos a llegar ahora a la tierra, vamos a comer, vamos a descansar. Y los espera un endemoniado, pa' colmo. Un tipo que vivía en el cementerio, que lo amarraban con cadenas y las rompía. ¿Escuchaste? Un tipo que la familia lo tuvo que desechar porque se volvía loco. Yo me imagino que cuando los discípulos lo vieron, quisieron regresar al barco mejor a pasar otra tormenta. Y este hombre, poseído por legiones de demonios, los encontró en la orilla. Pero Jesús solamente con una palabra le ordenó a los demonios que salieran de él. Mira esto, usted tiene que leerla cuando llegue a la casa. Escríbalo, Marcos 5. ¿Sabe lo que le dijeron los demonios? Los reconocieron a Jesús. Porque cuando tú vas a un lugar y ellos saben lo que tú portas, te van a reconocer. Ellos van a reconocer
qué tú portas, qué tú cargas. Ellos reconocen poder y autoridad. Ellos conocen al Espíritu Santo en ti. Ellos conocen si tú eres luz. Ellos conocen tu vida, conocen lo que hiciste ayer, conocen lo que viste anoche, conocen lo que hablaste. Ellos conocen. Pero cuando tú vives una vida recta, como tienes que vivirla, y ellos saben que tú no fallas, cuando vienes con el poder y la autoridad, se van a tener que ir, se van a tener que someter a que tú llegaste a ese lugar. Entonces viene este hombre, ¿verdad? Y le dice a Jesús, los demonios le dicen, ¿qué tienes contra mí? Pero Jesús solamente llegó ahí. Y usted va a leerla. Pero si usted, lo que quiero llevar es que usted vea cómo esta tormenta se opuso a lo que Jesús iba a hacer al otro lado. Porque Jesús iba a ir a liberar a ese hombre en esa ciudad para que ese hombre sirviera de testigo y liberara a toda esa ciudad. Y a lo mejor tú eres el que va a ser el testigo para poder liberar a tu familia. Y por eso la tormenta se ha levantado en tu contra. Por eso es que la tormenta es necesaria. Porque después de la tormenta va a venir una liberación, va a venir una sanidad, va a venir un poder, va a venir una autoridad para que tú puedas ejercer tu llamado, para que los que te vean saliendo de esa tormenta seca, con el pelo bien hecho, ¿verdad? Sana, libre, poderosa, lleno de autoridad, lleno de la gloria de Dios, puedan ver que la tormenta no te mató, sino que te empujó hacia el otro nivel. La tormenta te ayudó a cruzar al otro lado. Cuando pasa una tormenta, usted ve que sale el sol, ¿verdad que sí? Se limpian los aires, se limpia la atmósfera. Cuando llueve, se limpia el agua. Usted ve que empieza a caer agua, pero después usted ve que el agua comienza a ser limpia. No le tema la tormenta, porque la tormenta no va a impedir que sus promesas se cumplan. Usted tiene una unción para liberar a los cautivos. ¿Has enfrentado resistencia? Pero hoy hay un mover que Dios te está entregando. Los espíritus que este hombre poseía estaban perturbando las aguas y la atmósfera para que Dios no se glorificara en la vida de él. Probablemente la tormenta que hoy se ha levantado en tu vida quiere impedir que Dios se glorifique en la vida de alguien que está cerca de ti. Y a veces tú te has enfocado más en la tormenta que en qué es lo que Dios quiere que yo aprenda de esta tormenta. Es algo que yo he aprendido en mis procesos, en mis tormentas, en mis desiertos, en mis pruebas, porque pasamos ciertos fenómenos en lo espiritual. Y yo le pregunto al Señor, lo primero que le hago es: Señor, examine, ¿he pecado contra ti que estoy en esta situación? Digo, examina mi mente, mi corazón, mi boca. ¿Dije algo? ¿Murmuré? ¿Pequé? ¿Mentí? ¿Pensé algo? ¿Hay algo que no perdoné? Y lo primero que hago es: examíname, Señor. Y si el Señor me dice que estoy bien, entonces le digo: ¿cuál es el propósito de este proceso? ¿Es para alguien? ¿Para ayudar a una persona? ¿Para irlo a ministrar, a predicar a un lugar donde me van a invitar? Todo tiene una recompensa. Cuando viene de Dios, Dios no te va a permitir pasar algo porque a Él le da la gana. Dios te va a permitir pasar algo, ¿sabes por qué?
Porque yo siempre digo esto, no me lo coja, que este es el título de mi libro. El proceso es la preparación del propósito. Tú tienes que ser preparado, procesado, para prepararte para que hagas el propósito. Porque si tú no eres procesado ni eres preparado, no vas a hacer nada. Y a veces que resistimos a ser procesados. Y en el proceso Dios saca lo malo, pero también lo mejor de ti. Así que no tengas miedo. Y termino con esto. El enemigo no puede detener lo que Dios ha proclamado sobre tu vida. Dios ha confirmado su palabra para tu vida. El Señor dice: habrá gloria después de la tormenta. Recibirán gloria en su milagro. Prepárense para la recuperación total. Recuperaremos finanzas, relaciones, salud, años desperdiciados, favor y oportunidades perdidas. Que la tormenta no detenga tus promesas. Que la tormenta es necesaria. Póngase de pies.